Bien, chicos, retomaremos nuestra clase. Hice un pequeño experimento, por eso es que no han podido entrar. Normalmente cuando termina la clase tengo que grabar y eso significa convertir todo lo que ya fui grabando en el Zoom. Ahora quise arrancar la clase antes de que termine de convertir y miren, no han podido conectarse. ¿Listo? Entonces, por eso es que a veces tardo unos minutos entre sesión y sesión. Bien, estamos aquí entonces, estamos derivando con respecto a S y hemos visto que tenemos un producto de dos funciones porque en ambas aparece la S. Y pues no nos queda más que aplicar la regla del producto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿No? Es regla del producto. Listo pues. Comenzamos a derivar. La derivada de e a la s más t es e a la u por u prima. E a la u, e a la s más t. U viene a ser s más t. La derivada de s es 1 y de t 0, porque t es constante. Listo, se queda así nada más. Por la segunda sin derivar, eso quiere decir que la copio tal cual. Más la primera sin derivar, tal cual. Por la derivada de la segunda. Estoy derivando con respecto a s. La derivada de r al cuadrado, 0, es constante. De 7s al cubo, la constante 7 por 3, 21. Ya vamos a poner 21. Por s a la 3 menos 1 al cuadrado. Listo. Fíjense que yo podría factorizar. Lo haremos. E a la s más t lo factorizo y me queda r al cuadrado más 7s al cubo más 21s al cuadrado. Listo. Ese es mi resultado. Esta factorización es muy importante más adelante cuando hagamos segundas y terceras derivadas. Sí hay que factorizar porque de lo contrario se hace muy larga la solución. Finalmente, vamos a derivar la función con respecto a t. Siempre comenzamos haciendo una inspección a mi función primitiva, ¿no? Es esta, a la original. Si ahora voy a derivar con respecto a t, quiere decir que r y s se mantienen constantes. Entonces, esta primera función, s más t, sí es variable. La segunda no tiene t, el paréntesis. Por tanto, es constante. Todo es constante. Por tanto, ya no hay producto. Es nada más que una constante por una variable. Entonces, r al cuadrado más 7s al cubo es constante. Y derivo, pues, e a la s más t. ¿Lo ve? Resultado. La constante se mantiene. U' por e a la u. U', la derivada de s, 0, y de t, 1. 1 nada más. 1 por e a la u. Listo. Ese es mi resultado. Sencillo porque no he tenido que aplicar regla del producto. ¿Alguna consulta? Si se entendió, póngame el comprendido verde, por favor. Ya, chicos. Muy bien, entonces.
Yo he terminado con todos los pares de la práctica. Si alguien desea hacer alguno en particular de la práctica, dígame. De lo contrario, yo voy a ir resolviendo la práctica, pero desde el número 1, hacia adelante. A ver, Mejor haremos eso, Licen, igual para verificar si hemos estado haciendo bien. ya, perfecto. Eso vamos a hacer entonces. El problema 1. Ahora los impares, ¿no? Que son los que ustedes tenían que hacer. fxy igual 2xy más 3. A un ratito, no terminé la práctica porque abajo hay todavía del 21 al 26. Ya, no importa, vamos a resolver este 1 y luego vamos a pasar a hacer el 22. ¿Listo? Es lo mismo. Y voy a derivar la función con respecto a x. Si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Entonces, aquí tengo una constante 2y y la derivada de x, que es 1. Tengo una suma, la derivada de 3, que es una constante, 0. Listo, ese es el resultado, nada más. Demasiado fácil. La derivada parcial de x y y con respecto a y. Ahora es x la que se mantiene constante. Por tanto, esto es constante, constante. Y es mi variable y la derivada de y es 1. Y de 3 es 0. Por tanto, este es mi resultado. Muy fácil, ¿no? Haremos el 22. Si no, nos vamos a ir aburriendo porque son muy fáciles. La función 2xy menos 5 sobre x evaluado en el punto 2, 0. O sea, dice en los ejercicios 21 al 28, encontrar la derivada parcial con respecto a cada una de las variables independientes en el punto indicado. El punto indicado es 2.0, 2.0. O sea, x2 y x0. Es un par ordenado, ¿no? Entonces, la derivada parcial de x, y con respecto a x termina siendo ahora y se mantiene constante. 2y. La derivada de x es 1. ¿Lo ve? Entonces esto es muy fácil. A ver, vamos a ponerlo así. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿no? Este x que está en el denominador puede subir al numerador cambiando el signo de la potencia o del exponente, si quiere. ¿Para qué he hecho esto? Si no hago esto, esto tendría que derivar como cociente. Y van a ver ustedes que me va a dar el mismo resultado. A ver, primero vamos a derivarlo así. Y luego aquí abajito voy a derivarlo como cociente. ¿Listo? Para practicar. 2y menos. Voy a abrir el paréntesis para tener cuidado con los signos. Menos 1 baja aquí a multiplicar y se convierte esto en menos 5. Por x a la menos 2. No, menos 1 es menos 2. Listo, ya está derivado. Esto es igual. Menos por menos más. 2y más
5 por x a la menos 2. Puede volver a bajar al denominador x al cuadrado. Ese sería mi resultado. Aquí vamos a hacer como con la regla del cociente. La derivada de la primera es muy simple, ¿no? Como es con respecto a x, y es constante, por tanto esto es 2y. Menos, paréntesis, regla del cociente, porque es 5 sobre x. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado. La segunda ya saben que es el denominador. La derivada de la primera, la derivada de 5, 0, porque es constante, por tanto se vuelve 0. La derivada de x, 1. Por tanto, esto es 2y menos, paréntesis, menos 5 sobre x al cuadrado. 2y más 5 sobre x al cuadrado. Como ven, exactamente el mismo resultado. Y parece que hay una tercera forma, voy a ver. Sí, hay una tercera forma. Es esta, aplicando directamente mi tabla. 1 sobre u. En este caso es 5 sobre u. 5 se mantiene constante. Dice menos u' sobre u al cuadrado. ¿Ven? 5 sobre x al cuadrado. Entonces yo también puedo aplicar la tabla. Es una tercera forma. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene este tipo de funciones, tengo varias posibilidades de derivar. Ustedes pueden aplicar cualquiera de ellas, no hay problema. Ahora vamos a, nos pedían en el punto 2e. Entonces, la derivada parcial. Yo puedo poner así, ¿no ve? También significa derivada parcial. Esta rayita significa que voy a evaluar en el punto 2e. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a ser? X igual a 2 y Y igual a 0. 2 por 0 más 5 sobre 2 al cuadrado. Por supuesto que esto es 0. Va a ser 5 cuartos. Ese es mi resultado. Nada más que derivar y luego reemplazar. Listo, eso es. X es igual a 2 y es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa este 5 cuartos? La tangente, ¿no? A ver, a manera de recordar voy a dibujar esto. Aquí era X, ¿no? Cierto. Hemos dicho que cuando derivamos con respecto a X, Y se mantiene constante. Esta podría ser una porción de la figura que corresponde a esta función. ¿Lo ve? Como Y he mantenido constante, aquí se produce un plano con Y constante. Esa es la intersección de ese plano. Lo que he encontrado, este 5 cuartos, es la tangente del ángulo que forma esta recta pendiente. Esta recta pendiente que le hice con azul, debe haber hecho con rojo, está en el mismo plano, porque Y se está manteniendo constante. Constante, constante, y aquí hay todo un plano constante. Sobre ese plano está esta recta Y. A ver, ¿dónde está ese plano? Aquí está. La intersección de este plano con esta porción de curva es esta. En este punto, este es el punto 2,0. Me estoy inventando, ¿no? Porque si fuera más,
riguroso al dibujar, seguramente no sería esta forma. Pero este es el concepto. Entonces, la tangente de este ángulo es igual a 5 cuartos. O sea, la pendiente de esta recta. Eso es lo que he hecho. Y justamente por este concepto es que y se mantiene constante. Cuando derivo con respecto a y, ahora x se va a mantener constante. Entonces, en cualquier parte se define el mismo plano, x constante. ¿No ve? Solamente que ahora el plano va a ser así. Y la intersección se va a dar aquí. Ahora va a ser así. La tangente ahora va a ser así. ¿Se entiende, no? Espero que se entienda. Por si acaso, para Holvis, para todos los que han entrado recién, ustedes tienen todas las clases que hemos avanzado en el Moodle. Todas están grabadas. Y ahí también les he incluido un video. No sé cuántos han podido ver ese video. Es un video de YouTube donde con uso de mejores herramientas que las que yo tengo a la mano, les explican esto que estoy haciendo. Vean ese video y van a comprender mejor lo que estamos haciendo. Ya les he dicho de que una derivación, cualquiera en cálculo 1, 2 y en el que sea, tiene dos partes fundamentales. Una es la parte operativa, que es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, cómo debo derivar. Esa es la parte operativa. La otra es la interpretación de lo que estamos haciendo. ¿No ve? Tenemos que ser capaces de interpretar lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es justamente lo que acabo de dibujarles. Este con azul es la derivada con respecto a y, manteniendo x constante. Aquí he hecho un menjunje. En ese video ustedes van a poder entender de manera más sencilla con herramientas informáticas. ¿Qué pasa ahora? Mi derivada parcial, voy a mi función original, aquí está. Esta es mi función original, que me han pedido que evalúe en el punto 2,0. Si voy a derivar con respecto a y, ahora x se mantiene constante. Por tanto, voy a derivar esta primera. Si x es constante, la derivada es 2y. Derivo esta segunda. Si x es constante, todo esto es constante. Y la derivada de una constante es 0. Por tanto, mi resultado es ese. Miren, qué fácil con respecto a y. Es 2y. Y más, voy a derivar esta raya. Siempre significa que voy a evaluar en el punto 2, 0. X igual a 2, y igual a 0. Entonces, ¿cuánto valdrá la derivada parcial de x y y? Con respecto a y, 0. ¿Vale? Y es 0. Listo. Y si la derivada parcial es 0, ese punto puede ser máximo, mínimo o un punto de signo. Eso vamos a aprender después. ¿Alguna consulta? Entonces, la única diferencia con las derivadas en un punto es que yo tengo que reemplazar el resultado. Y ya está, eso es todo. El 24. El 24 dice, z igual, a ver, agrandaré un poquito, x al cuadrado por e.
a la 2x más 3y evaluado en el punto Z1, 0. ¿Listo? Eso vamos a hacer. La derivada parcial de z con respecto a x. Y se mantiene constante. Sin embargo, haciendo una pequeña inspección a nuestro sistema, vemos que tengo un x al cuadrado, puedo considerarlo una función que multiplica a otra función exponencial. Entonces tengo un producto, ¿no? Aquí hay una multiplicación. Eso es un producto. Y si es un producto, aplico regla de producto. ¿Y qué dice la regla del producto? Dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Voy a poner paréntesis pri. Listo, ya está mi regla del producto. Ahora paso a derivar todo lo que tenga que derivar. La derivada de la primera, 2x. Por la segunda sin derivar, tal cual, ¿no? Dice sin derivar, entonces no la derivo. Más la primera sin derivar, no la derivo. Por la derivada de la segunda. U' por e a la u. Eso dice mi tabla. Aquí está. E a la u. U' por e a la u. ¿Ve? Fíjense que esta tablita es vital. Tienen que tenerla. Imprímanla, por favor. U'. U es 2x más 3y. La derivada de 2x es 2. De 3y, 0. Es constante. Por e a la u. Listo. Ya está derivado. ¿Podría factorizar el e a la 2x más 3y? Sí puede. Vamos a dejarlo así. Pero podría factorizarlo, ¿no? Ya saben ustedes de que cuando tenemos segundas derivadas o terceras, sí es importante factorizar. De lo contrario, mi función me sale muy larga. Pero me han pedido que evalúe esta función en el punto 1, 0. O sea, x igual a 1, y igual a 0. Lo hacemos, pues. 2 por 1, voy a hacerlo con calma. E a la 2 por 1 más 3 por 0. ¿Lo ve? Mejor paréntesis para que sepan qué estamos haciendo. Más 1 al cuadrado por 2, e a la 2 por 1 más 3 por 0. Está bien, ¿no ve? Es emplazado esto en x y y nada más. Me resulta 2 e a la 2, ¿no? 3 por 0, 0. E al cuadrado. Más 1 al cuadrado, 1. 2 e al cuadrado. Nada más. Y esto es 4e al cuadrado. ¿Está bien? Este es mi resultado, evaluado en el punto 1, 0. ¿Alguna pregunta, chicos? E al cuadrado es una constante, ¿no? E, que es la constante de Euler, es una constante. 2.71, 70 y no sé cuánto. Es un número irracional. Eso quiere decir que los decimales son diferentes y no terminan nunca. ¿Preguntas? Los escucho.
Ya, vamos a derivar la función z con respecto a y. Si derivo con respecto a y, ahora x se mantiene constante. Aquí está mi función primitiva. Esta es constante y esta es constante. Si esta es constante, ya no hay producto, ¿no? Es una constante por una variable. Entonces, la constante se mantiene por e a la 2x más 3y prima igual x al cuadrado. U prima por e a la u. U prima 2. ¿No ve? Porque de 2x es 2 y de 3y es 0. Por e a la u. 2x más 3y. Listo, eso es todo. Derivado o evaluado en el punto 1, 0. ¿Ya está? Nada, pues, reemplazo. X1 y Y0. Esto es 1. 2e, 2 por 1, 2, más 3 por 0, 0, al cuadrado. Listo, ese es mi resultado. ¿Alguna pregunta? Está sencillo, ¿no? Sí hay que repetir todos los pasos de cálculo 1, nada más. Y luego comenzar a derivar según corresponda. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, ahora sí hemos llegado al final. No, tengo una 26 más todavía que es interesante. Interesante. Vamos a hacerlo. Espero que me alcance el tiempo, pero porque estoy viendo que es larguito. Fxy raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más 1 menos e a la xy más ln a la xy más 1 evaluado en el punto 0, 0, en el origen. Nada, pues, derivamos. No está difícil. La derivada parcial de la función con respecto a x. Ahora, y es constante, por tanto es constante, 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 constante. Para hacerlo rápido voy a utilizar la tabla. Es raíz cuadrada. Y como es raíz cuadrada, puedo acceder a la tabla. ¿No? Aquí está, raíz cuadrada. Digo puedo acceder porque si fuese, les repito, raíz cúbica o cuarta o cualquier otra raíz, no se podría. Esta función es solamente para raíz cuadrada. Aquí está. Dice u' sobre 2 raíz de u. Primero voy a colocar 2 raíz de u. U es x cuadrado más y cuadrado más u. X. Y se mantiene constante, por tanto la derivada de y cuadrado 0 de 1 es 0. Aquí sería 2x. ¿No ve? Por supuesto que 2 se puede simplificar con este 2. Menos e a la xy. La derivada de e a la u es u' por e a la u. U'. Y es constante. Y. ¿No ve? De x es 1. Por e a la u. E a la xy. Más la derivada de ln. Aquí está. La derivada de un logaritmo siempre me va a dar una función racional. U' sobre u. Sobre u, dice. U es xy más 1. U', la derivada de xy más 1. La derivada de xy
Si y se mantiene constante, es y, pues. ¿No ve? La derivada de 1, 0. Nada, así nomás. Pensé que iba a haber algo más. Eso es todo. Evaluado en el punto 0, 0. Aquí sí tengo un problema, chicos. A ver, vamos a ver qué se puede hacer, ¿ya? En el punto 0, 0. 2 por 0, 0. Sobre 2, bueno, 2 se simplificó. Raíz de 0, 0, raíz de 1. Menos 0 por a la 0. Y aquí es mi problema. 0, no hay problema, menos mal. 0 más 1. Mi problema decía porque yo pensé que esto me iba a dar 0. Y 0 sobre 0 es indeterminado. Pero no me da 0. 0 más 1. 0 más 1 es 1. 0 entre 1, 0. A la 0 es 1, ¿no ve? Cualquier constante elevada a la potencia 0 es 1. 0 por 1, 0. 0 más 1, 1. 0 entre 1, 0. Resultado, 0. Menos mal, me asusté un ratito de esto, pensé que me iba a dar indeterminado, pero no me da. ¿Se entendió? Haremos la derivada de la misma función, pero ahora con respecto a y. ¿Dónde está la función? Es esta. Esta de aquí. Lo mismo, ¿no ve? Voy a aplicar la misma regla de mi tabla que me dice u' sobre 2 raíz de u. Aquí está. Eso es posible porque es raíz cuadrada. Nada, pues aplico. Abajo, 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1. Arriba, u' de x, 0, porque ahora x es constante. De y, 2y. De 1, 0. Listo, nada más. Menos la derivada de a la xy es u' por a la u. X se mantiene constante, por tanto X de Y es 1. A la X y Y. Más U' sobre U, la derivada del logaritmo natural. U', la derivada de X, Y. X es constante, por tanto X. Y de 1, 0. Sobre X, Y más 1. Ahora esto vamos a evaluar en el punto 0, 0. Me sale exactamente igual como hace rato. 2 por 0, 0. Sobre 2 por... Este 2 podría haberse simplificado, no importa, es lo mismo. 0, 0, raíz de 1. Menos 0 por a la 0. Más 0 sobre 0 más 1. 0 entre cualquier valor, 0. 0 por 1, 0. 0 entre 1, 0. Resultado, 0. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió, verdad? Bien, jóvenes, nos quedan Sí.
3 minutos para terminar la clase. Así que vamos a dejarlo aquí. Escúcheme, por favor. Me tienen que enviar sus prácticas hasta mañana. Mañana yo les voy a volver a preguntar por la mitad de la primera sesión. Vamos a dedicar a contestar preguntas que ustedes puedan hacer. Luego vamos a seguir avanzando en materia. Esto vamos a aprender derivación implícita, derivada total de una función. Yo creo que hasta ahí. Y la siguiente semana entramos ya a derivadas de orden superior. Los que han ingresado recién, por favor, tienen que nivelarse. Tienen todas las clases grabadas en el Moodle. Si no pueden ingresar todavía al Moodle, hablen con su jefe de carrera. ¿Listo? Él les va a ayudar para que puedan entrar. Sino con el DTC, que es una persona sumamente colaboradora. Hablen con él y con toda seguridad les va a ayudar a ingresar al Moodle, les va a indicar todo lo básico que ustedes deberían saber para poder utilizar la plataforma. Es bien importante. En el Moodle tienen grabadas todas las clases. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, si no hay consultas, pues que pasen un buen día y mañana volvemos a conectarnos a la misma hora, ¿no? Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. También, Inge. Hasta mañana, chicos.